Buenas, ¿cómo va gente? ¿Todo bien? Muchísimas gracias como siempre por la invitación. Yo soy Matías de Vincenzo, profe y coordinador en el área de historieta y estoy acá con mi increíble y enorme compañera, la grosa de Dolores Alcatena. ¿Cómo estás, Dolo? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Y bueno, acá no se nota, pero estamos enfrentados con Mati y estamos como, no sé, está todo muy fifi, está todo armado, siento que estoy en una nave espacial. Pero no estamos tan enfrentados como próximamente va a ser en el duelo que estuvo anunciando Dagavi, que ahí sí va a ser una cosa impresionante. Muy rimbombante. Muy rimbombante. Me encantó. Bueno, gente, gracias a todos los presentes por estar acá. Hoy vamos a estar charlando un poquito sobre mitos y leyendas en historieta, tanto en historieta nacional como internacional. Vamos a ver un poco de todo. Y podemos arrancar pensando en esta cosa de que muchas veces se considera al mito o la leyenda, las palabras, como sinónimos, y en realidad son cosas bastante diferentes. Este, Vos, Doro, sos muy fan de los mitos, muy fan de las leyendas y hoy vas a estar dibujando en vivo para todos nosotros. ¿Es así? Así es, la verdad que creo que de todas las másters que hemos tenido, esta está entre mis favoritas, solamente porque vamos a estar hablando de mitología, que creo que es mi cosa favorita en el universo. Así que sí, toda la manija de estar dibujando estas cosas. Solamente superable por la máster que venga. Siempre mañana es mejor, ¿eh? Sí, el flaco claramente tenía razón. Bueno, si te parece bien, para después no tener problemas de tiempo, ¿querés contarnos y mostrarnos un poquito cómo vas a trabajar en digital, físico, qué herramientas vas a usar? Vale, bueno, ya que estoy voy a cambiar la camarita, porque acá está, acá por eso hacemos todo a todo o nada. Eh, Así puedo mostrarles bien lo que voy a estar usando. Bueno, para mostrarles un poquito, yo voy a estar trabajando en papel, que es lo que más me gusta a mí. Yo soy muy dibujante analógica. Y bueno, este es un papel súper tranca, registro exacto, que es un lindo gramaje porque es papel que se usa para grabado. Y está lindo porque es bastante barato, se van que había una tinta china, que es lo que a mí más me interesa. Eh, y bueno, después son cosas bastante elementales que se pueden conseguir en cualquier lado, no soy purista de los materiales ni nada. Vamos a poder ver en toda su magnitud y grandeza la página de historieta que va a estar dibujando Dolo, porque es eso, no va a ser una ilustración sola, sino una página completa de historieta, lápiz, tinta, color, todo van a ver hoy. Y nos estabas contando que vas a trabajar de forma tradicional con tinta china primero. Sí, voy a estar trabajando con tinta china, que bueno, esta es bastante copada, la usé varias veces en los últimos tiempos porque es bastante cubritiva, es barata, se llama Travi por si quieren saber, porque nada, está bueno compartirse los materiales que funcionan. Y después bastante fácil también el Piscini, que es microfibra, pero nada, para mí es el más cómodo de usar, es muy útil. Y Virome Blanca, que es una lapicera de gel, que agarra sobre tinta china. No es tan noble, no agarra sobre todos los materiales. Y medio que ya está, porque después el lápiz es el común, el que conocemos todos, la goma de borrar también, pincel y liquid paper, que bueno, se consigue en todos lados. Bien, buenísimo. Y el papel, están preguntando si usas algún papel especial, del gramaje y todo eso. Porque creo que lo comenté antes, pero no sé si se llegó a escuchar, este registro exacto, que no sé si se puede llegar a apreciar muy bien así, pero tiene como un gramaje copado, creo que es de 300, es papel de grabado, no sirve para todo, sirve para, bueno, justamente sirve para grabado y a mí me gusta para tinta china porque yo la uso solo negra, no hago aguadas, pero por ejemplo si yo quisiese hacer una acuarela en este papel no sirve porque es un papel que absorbe mucho y fija mucho el color, entonces, el pigmento, entonces no sirve para degradés y otra clase de cositas, es muy para color pleno y ahí, pero que queda lindo, queda re lindo. Bueno, buenísimo, Dolo. Estamos como queremos entonces. Y si te parece bien, arranca directamente porque, bueno, yo estoy muy manija por ver qué es lo que vas a hacer hoy.
Dale. Y mientras vos empezás, bueno, mientras ella puede dibujar con lápiz, y para también que sea un poco más dinámico todo, vamos a estar charlando un poquito, como dije antes, sobre distintos mitos y leyendas de historietas tanto nacionales como internacionales. Y una de las primeras cosas que quiero remarcar es esto que decía al principio, que a veces se los considera sinónimos, ¿no? El mito y la leyenda. Es un error. O sea, un mito originalmente es algo, una historia creada obviamente por personas, pero que siempre narran historias previas a la aparición de la humanidad. O sea, son mitos fundacionales que muchas veces ayudan a explicar fenómenos naturales que en cierto momento de la historia no tenían una explicación por la ciencia o demás. Entonces, así es como, por ejemplo, el humano no podía explicar lo que era el sol, inventaba un dios del sol, no sabía lo que era el viento, dios del viento, del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre son historias fantásticas donde sus personajes generalmente son deidades y que están para explicar fenómenos naturales que el ser humano hasta ese momento de la historia desconoce. No, también una cosa que quiero agregar que me parece que es una de las claves para entender lo que son los mitos, es que también es una forma que ha desarrollado el hombre para crear un dominio sobre la naturaleza y sobre todo lo que no entiende, y bueno, y también sobre otros hombres, eventualmente. Igual eso lo podemos hablar más adelante cuando hablemos de la página esta puntual. Exactamente. Y bueno, por otra parte tenemos la leyenda, que las leyendas son historias creadas también por personas, pero siempre son elementos fantásticos puestos en un marco real, ¿no? Y se van pasando de generación a generación, como esto de vi un monstruo, que puede ser el monstruo del lago Ness, Pie Grande, la luz mala, el chupacabras, etcétera, etcétera, etcétera. Son personajes de ficción, pero que hubo en algún momento algún testigo de alguna situación y bueno, se inventaron historias y esas historias se van pasando en distintas generaciones. Y un poco hablando de todo esto me hace pensar en ciertas historietas que he leído y que quiero compartir con todos ustedes. Voy a empezar con una historia que a mí me gusta mucho, que se llama El Sueñero, de Enrique Brecha, y para eso les voy a compartir ventana. Estas imágenes que estamos viendo ahora en pantalla son imágenes de El Sueñero, es una historieta que Enrique Brecha publicó en los años 80. Originalmente hizo este proyecto para el mercado europeo. Bueno, como les decía, esta historieta se llama El Sueñero, es una obra creada por Enrique Breccia en los años 80 para el mercado europeo. Los primeros capítulos salieron allá en Europa y en determinado momento el editor no decidió renovar la serie y sí hubo un interés de parte de Juan Sasturain, el director por ese entonces de la revista Fierro, mítica revista de historietas, ya que estamos hablando de mitos, la revista Fierro. Juan Sasturain se vio interesado en esta serie, entonces le encargó capítulos nuevos a Enrique Breccia, y ya que la obra pasaba de Europa a la Argentina, el autor decide que en la historia también los personajes dejen de recorrer el mundo y que vengan específicamente para este continente. ¿Qué tiene que ver todo esto del viaje con los mitos, las leyendas? La historia del Sueñero es una obra que tiene un punto de partida muy, pero muy interesante. Habla de un mundo futurista, posapocalíptico, un futurismo medio extraño, porque como están viendo en las imágenes, tiene como ciertos tintes medievales, pero lo que pasó en este mundo es que es un mundo totalmente destruido por las guerras, y cuando ya se acaban las guerras, el ser humano no sabe qué hacer porque está aburrido. Y ahí hay un personaje que recuerda el viejo Coliseo romano, donde justamente combatían distintos guerreros y distintos personajes. Entonces le encargan al protagonista que se vaya de viaje por el mundo y que junte distintos personajes que puedan enfrentarse
en este nuevo Coliseo romano, vamos a decirle. Y bueno, nuestro personaje emprende un viaje por distintas regiones y en cada capítulo se va encontrando justamente con distintos personajes de mitos y leyendas de distintas épocas, de distintas regiones, pero que acá en esta misma obra conviven. Por ejemplo, en el segundo capítulo se encuentra con el Minotauro, también aparecen el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, aparece Jack el Destripador, aparece, cuando viene para acá, para Argentina, aparece la Luz Mala, el Bombero, el Lobizón, distintos personajes de historias, ¿no? De historias de ficción, leyendas y mitos, que bueno, son reclutados para formar parte de este coliseo que bueno, en la historia le dicen circo romano. Acá vemos algunas páginas de cuando se encuentra con el Minotauro, que además lo disfraza de torero español. Es muy interesante y bueno, miren lo que son los dibujos, ¿no? Es una cosa maravillosa, toda la trama y el trabajo de volúmenes que hace Enrique Breccia. Todo esto hecho a mano, con plumín y tinta china. La verdad es un capo absoluto que nos ha llenado de obras maravillosas y bueno, siendo El Sueñero posiblemente una de las más emblemáticas y más recordadas. Después, cuando la obra vino para acá, para Argentina, que se empezó a publicar acá, el autor también la empezó a llevar, esto que vemos acá de La Luz Mala, el autor la empezó a dar un tinte mucho más político, muy fiel a su postura y su ideología, pero todo cobra un sentido totalmente metafórico, ¿no? Pero originalmente era una historia bien de ficción, de fantasía, más de aventuras, etc. La verdad es una obra impresionante que les recomiendo fervientemente, si tienen la posibilidad de leerla, lo hagan. Lo mismo de cualquier obra de Enrique Breccia, porque es uno de los mejores dibujantes que nos ha dado nuestra historieta y que afortunadamente sigue con nosotros. De hecho, él vino a Argentina hace muy poquito, vivió durante muchos años en Europa y ahora lo tenemos nuevamente acá. Y ya está organizando charlas en distintos espacios, va a eventos, sigue publicando. De hecho, están actualmente publicando libros nuevos de él, libros nuevos en el sentido de que nunca salieron en el mercado argentino y por primera vez se está recuperando su material. Yo justamente lo que estoy haciendo es una página donde va a aparecer el bombero, que me emociona mucho porque de hecho estoy trabajando en un proyecto sobre el bombero, porque dentro de lo que es la mitología y los folclores, me parece que nunca le damos mucha bola a nuestro folclore. O sea, capaz somos podemos decir muy rápidamente criaturas o dioses griegos o, bueno, ni hablar, romanos, europeos, celtas, nórdicos, y después cuando llega la hora de hablar de nuestras propias criaturas, nuestra propia mitología, como que estamos medio, medio que el pomberito uno lo puede llegar a conocer si tenía alguna señora en la familia que mencionaba al pombero, pero después no mucho más. Y bueno, acá es como el momento en el que me voy a poner a hablar de lo que ha pasado con la mitología de acá. Un poco dentro de esta misma línea de que la mitología fue la forma del hombre de dominar la naturaleza, también eso se ha convertido en la forma de dominar a otros hombres. Y eso también pasa porque cuando acá fuimos colonizados por Europa, una forma de subyugar definitivamente a la gente, a los pueblos originarios, fue destruyendo su cultura. Y parte de destruir esa cultura es sustituir sus mitos por los mitos propios. Y también por eso somos tan eurocentristas, entre otras cosas. Pero lo que pasó con toda nuestra mitología es que se fue deformando en cuentos de viejas o en cosas más de eso, de rimitas, de cositas. No, nunca quedó como el folclore bien documentado que ha quedado en otros países. Y me parece súper importante rescatar eso. Y bueno, una de las grandes exponentes de esto es Mariana Enríquez, que es una escritora increíble, que ha hablado muchas veces sobre este tema específico, muy recomendado.
Acá, Dolo, hay varios que están en tema ya, porque acá dice, mediano riesgo nos dice el bombero es el cuidador de pajaritos. En SOP dice, mi vieja es de Misiones y estoy metido en el tema. Daniela dice, mi familia viene al litoral, así que conozco al pomberito, ja, 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 ja. Pombero lobizón yaciteré, perdón. Acá Alma nos dice que es de Paraguay también. Y sí, o sea, por suerte sigue viva la leyenda en muchos lugares, y ojo, y también tiene que ver con los intereses de cada uno, pero digamos, cuando uno ve en la escuela, ponele mitología, jamás te van a hablar del bombero. Si uno se entera es porque le interesa y lo busca por otros lados. Me encanta que acá dice Medana, dice que lo conoce por el libro mayor y menor de Chanti, que es un libro para chicos de historieta, que se ve que, bueno, ya hablan ahí del bombero. Sí, acabo de leer también el comentario de que conocía a los personajes por mayor y menor de Chanti, y Sí. la verdad que me pone súper contento y me emociona mucho porque, bueno, generalmente la historieta es un lenguaje bastante bastardeado, pero miren cuántas cosas nos hace conocer, cuántas alegrías nos da. Y también Mayor y Menor es una historieta súper contemporánea, ¿no? Y estamos frente a una generación de chicos que crecieron leyendo algunas de las historietas que hicieron colegas nuestros, ¿no? No estamos hablando de gente histórica como pueden ser Trillo, Altuna, Breccia, etcétera, sino autores que hoy en día también son jóvenes. Y hablando un poquito de historieta joven, de autores actuales y de mitos y leyendas, Dolo, no sé vos qué opinás, pero yo estoy pensando mucho en un autor que me encanta, creo que a vos también, que se llama Salvador Sanz, y que también tenemos material de él para estar chusmeando. Perdón, acá acaban de solucionar el temita de la cámara y me perdí lo último, pero sí escuché algo de que vamos a empezar a hablar de Salva Sanz, que lo amamos. Sí, es un fenómeno, Salva. Bueno, justamente en este momento estamos viendo algunas páginas de él. Salva es un autor, bueno, como ya mencioné antes, es argentino, es un autor joven, y él siempre trabaja justamente sobre, principalmente mitos, pensando en esta definición que vimos antes del mito fundacional, ¿no? Las historias creadas eh, antes, o mejor dicho, historias creadas sobre personajes que existieron antes que el ser humano y que le dieron forma y sentido a este mundo que conocemos, ¿no? No en todas sus obras, pero hoy particularmente traje estas páginas que estamos viendo que son en blanco y negro son de Nocturno, y las páginas que estamos viendo a color son de su último trabajo que se llama Mega. Gracias Google por los píxeles que me diste en esta imagen, pero bueno, y en esta también. Google ya no es lo que era. Cuando yo era joven, vos te bajabas una imagen de Google y tenía una definición increíble y no era tan difícil. Ahora no sé si a ustedes les pasa, Dolo, Gaby, Martín, pero es más complicado, loco. ¿Por qué tiene que ser así? Pero bueno, más allá de eso, seguimos viendo los trabajos de Salva y como decía, las páginas que son a color son de su último trabajo que se llama Mega, que es una obra de kaijus, o sea, estos personajes monstruosos gigantes, tipo Godzilla, por ejemplo. Siempre en la obra de Salva aparece lo monstruoso, aparece el elemento de terror, lo surrealista y lo fantástico insertado en el mundo real. O sea, algo que me parece súper interesante de la obra de Salva es que es un gran heredero de la tradición del Eternauta, en el sentido de que el Eternauta, historieta fundamental para la historieta argentina, es la primera obra que trae la fantasía, ¿sí? lo ficticio, la ficción, ¿no? A territorio argentino. Previo al Eternauta, todas las historietas que se hacían acá transcurrían en otras ciudades, en Nueva York, en Tokio, en Barcelona, en París, etc. Y el Eternauta es la primera historieta que trae la aventura a suelo argentino y además con un elemento de ficción importante que es la nevada mortal, los burbos, los manos y todos esos personajes fantásticos. Salva lo que hace en su obra es tomar ese eje, esa herencia y modernizarlo.
Todas las historietas de Salvador Sanz transcurren en Argentina, en espacios súper reconocibles. Aparece el Planetario, aparece Puerto Madero, aparece Puerto Madryn, aparece el Obelisco, la 9 de Julio, etc. De hecho, en esta última obra que está haciendo ahora, que se llama Mega, de la cual ya salieron 2 tomos, y no sé si en total son 3 o 4, pero la historia transcurre parte en Buenos Aires y parte en Uruguay. ¿Sí? Y además hace un trabajo tan fino y elegante de documentación que vos viendo los dibujos reconoces los espacios perfectamente. Entonces, desde ese lugar, desde ese grafismo también hay un sentido de pertenencia, ¿no? Como de esta cosa de decir, loco, mirá, donde están esos bichos reventándose a golpes es donde yo me tomo el subte cuando vuelvo de la Da Vinci, por ejemplo, ¿no? Acá Enzo decía, uy, hablan de Legión, 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 y Legión justamente pasa en el Abasto, ¿no? Tiene esa imagen Claro, tan icónica Legión es una de... cosa increíble porque te está diciendo que la puerta que conecta la Tierra con el inframundo está acá en Buenos Aires. ¿Viste? Es una cosa maravillosa. Y además Salva tiene unos diseños de personajes y una elegancia para trabajar los escenarios, las personas, la ropa. Es tan atento a todos los detalles que son dibujos, se nota que son dibujos, no es un artista hiperrealista como puede ser Alex Ross, pero así todo lo sentís que pasa acá. Lo sentís súper propio, súper cercano, y eso es increíble. Y en esta obra que les comentaba, en Mega, es espectacular. Justo el otro día la estaba releyendo porque me maravilló. Te plantea de que cientos de miles de años antes de que exista la humanidad, el planeta Tierra funcionaba como prisión de unos seres gigantes mitológicos, que son estos que estamos viendo acá trepados en los edificios, ¿no? Entonces, nada, eran monstruos súper violentos que destruían todo y lograron encerrarlos en el fondo del océano en una suerte de cárcel. Y bueno, el ser humano investigando encuentra las llaves que abren las cerraduras, los candados de esas celdas, y estos monstruos se liberan y aparecen en nuestro territorio y empiezan a destruir todo. O sea, estamos hablando de personajes que existen muchísimo antes de que el ser humano aparezca como especie. Y le da a todo esto un marco de mito y de historia antigua, súper antigua, ni siquiera historia, porque es previo a la historia, que es realmente emocionante, y la forma de narrar de Salva y de construir los mundos hace que lo sientas como muy, muy cercano, muy palpable, muy propio. No sé, Dolo, vos, ¿tenés alguna obra favorita de Salvador Sanz? La verdad es difícil porque tiene un montonazo de cosas increíbles, pero me parece que sería la primera que leí, que fue Legión. Que la primera vez que la leí, no sé si tendría 14, 15 por ahí, me voló la cabeza, no entendía nada, era como, esto es increíble porque, bueno, más allá de adherir a todo esto que vos venías diciendo, para mí una cosa que me encanta de Salva es que maneja una espectacularidad, o sea, dibuja todo tan grande, es todo tan inmenso y lo podés sentir inmenso y lo podés sentir muy real, es palpable. Y aparte a mí me gusta mucho Lovecraft, entonces, no sé, es como está todo ahí. Salva de alguna forma te da todo lo que necesitas. Está buenísimo eso. Y voy a dejar de compartir pantalla un rato para que podamos ver cómo estás trabajando. Vos trabajás tranquila, yo voy relatando y cualquier cosita te voy consultando. Pero ya en lo que va de la masterclass tenemos 2 elementos que me parece que son interesantes. Por un lado, el sueñero, donde el autor en un marco de fantasía retoma personajes mitológicos, ¿no? Que son también ficticios, pero los hace convivir en un marco que en esa ficción funcionan como algo real, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que hace Salvador Sanz, que es crear mitos nuevos, crear nuevas mitologías, no tomar algo ya existente, sino generar algo
totalmente nuevo. Y vos, Dolo, en este momento, bueno, estamos viendo que ya terminó los lápices y está empezando las tintas. Ella trabaja de una forma súper veloz por un lado y muy suerte e interesante por otro, porque hace unos lápices, como vieron antes, muy sencillos, casi bocetos, digamos, y después se manda de una con la tinta. Eso supongo que será también para darte un poco de sorpresa y permitirte la espontaneidad, y que haya mayor fluidez a la hora de entintar, ¿no? Exactamente. A mí lo que me pasa es que, no sé, yo siempre el trabajo me lo tomo como, no sé, es mi espacio más divertido, es mi momento de mayor disfrute, entonces lo hago muy para mí. Entonces no me preocupo mucho de si quedará bien o quedará mal, entonces como siento que al no tener ese miedo o esa presión, bueno, primero que puedo soltarme de otra forma, y por otro lado, ya que me lo tomo con bastante relax la hora del entintado, también me pasa que es eso, si hago un lápiz súper terminado, se lo ve cómo va a quedar después la tinta, y medio que es hacer el mismo dibujo 2 veces. Bueno, y si lo pinto, también es hacer el mismo dibujo 3 veces. Y teniendo en cuenta que yo sé lo que voy a dibujar, no es que yo hago un boceto que después alguien más tiene que entintar, puedo hacer todo lo escueta que quiera y después veré cómo lo sigo. Dolo, acá Gabriel y Joaco tenían esta inquietud un poco de cuándo, pero a ver si había otra acá. Bueno, ¿cuándo usás plumín, digamos, y cuándo usás pincel? ¿Cómo vas eligiendo uno u otro? Bueno, de hecho yo plumín no uso casi nunca en realidad porque no me encuentro tanto. Si bien es una herramienta que me encanta, yo dibujo mucho en tiempos libres que tengo, que quizás no son tantos como antes. Entonces, donde esté y tenga un ratito, saco las hojas y me pongo. Entonces, el plumín no me es tan dúctil porque se necesita cierto ambiente para poder trabajarlo lindo. Entonces yo lo que hago es que trabajo mucho con pincel, yo la primer tinta la hago con el pincel porque me ayuda a poder ubicar donde quiero todos los negros, todas las zonas de sombra y también son zonas de descanso, ¿no? Porque el negro pleno también es un poco una zona de descanso. Y una vez que tengo todo eso en su lugar, bueno, ahora ya puedo entrar con las tramas y con la línea, que eso lo hago con el Piscini, que es la microfibra. Y, y bueno, ahí voy viendo justamente dónde necesito meter líneas, dónde no, dónde dejo blanco, pero yo lo defino todo con el pincel y de ahí en más voy viendo. Igual, ojo, para mí no hay una regla, no hay una forma de decir a todos les va a servir esto. Para mí lo que tiene tan lindo el dibujo, bueno, esto es algo que enfatizamos mucho con Mati en el curso, es que lo que es maravilloso del mundo del arte es que no hay reglas, entonces cada uno puede ir viendo qué le sirve y no todos los procesos, digamos, sirven para todos los trabajos. Ahora en este momento yo estoy trabajando muy así, de esta manera ya los últimos meses, pero quizás dentro de unos meses pego un volantazo y hay un proyecto que me pide otra cosa, me pide trabajar con plumín o solo con línea y no uso el pincel. Para mí lo que está bueno es conocer todos los materiales, poder experimentar, ir viendo con lo que se siente más cómodo uno. Claro, aparte pasa esto, ¿no? De que cada proyecto te pide algo propio, no podés trabajar de la misma forma algo que sea quizás de ciencia ficción, que algo que transcurre en un bosque o, no sé, una historia de terror o lo que sea. Cada libro te pide algo diferente. Acá, Dolo, Andrea estaba preguntando si el pincel con el que trabajás es de pelo. Sí. Sí, obvio. Sí, ¿hay otro pincel que no es de pelo? No, calculo que debe decir si es pelo de animal o pelo sintético. Calculo que debe decir si es de Marta o es un No, pelo igual sintético. también podría ser que trabaje con los pinceles recargables, que los pelos son de plástico. Así que sí, es válida la pregunta. Pero en el caso de estos deben ser
pelos sintéticos. Sí, porque son pinceles bastante berreta, de hecho, porque yo los hago Pelota. pelota, ahí está, estaba buscando una palabra más elegante que la que tenía en mente. Pero sí, no, yo soy bastante cavernícola para trabajar porque trabajo rápido, me gusta trabajar así, entonces debo admitir que no cuido mucho los materiales y generalmente me compro pinceles medio berreta de cualquier lado. Mira, este es marca Dragón, vayan a saber qué es, pero lo compré del barrio chino y corre bien. Así que diría que sí, debe ser un repincel sintético. Me hace acordar cuando de hecho tuvimos, espera que ayer nunca cayó la cámara, una vez vino justamente Salvador Sanz y hacía lo mismo que está haciendo Dolo, o sea, al que acabaron de ver, que les mostraba Mati, también dibujó en vivo la historieta y me acuerdo que tenía como una fibra que era como la más berreta, hizo un arte despampanante con la fibra más berreta que había en el mercado y una vez uno tiene en casa, viste, como las micro, no sé qué, y bueno, y después no te queda lo de Salvador Sanz, así que nada. Ah, está buenísimo. Aparte de los pinceles, una vez que entran en un estado de fosilización después de tanto uso, te sirven para pincel seco, para hacer texturas y demás cosas, ¿no? Sí, sí, están. Yo de hecho me los guardo, a ver si tengo alguno acá. Sí, en efecto, miren lo que es esto. Está fuera de foco, pero se puede apreciar la falta de una línea elegante ahí. Bien, buenísimo, Dulo, está tremendo lo que estás haciendo. Bueno, y mientras, déjalo jubilarse, por favor, al pincel, obviamente. Ojo, puedes patear un poquito más, me parece. Dolo, acá mira, acá te pregunta también Victoria, ay, espera, Mario, dice, ¿cómo haces para tener una línea tan firme? A mí lo de la línea firme, supongo que tiene que ver un poco con lo que hablaba antes, de que yo no me pongo ninguna clase de presión cuando dibujo. Yo toda la vida fui muy de la idea de si dibujo es porque lo disfruto, porque me hace bien y no me da miedo cómo vaya a quedar, porque bueno, si quedó mal, pero no me importa demasiado. Entonces, tener como esa seguridad de, de que no te importe, para mí te da libertad a la hora de dibujar. Para mí lo peor es dibujar con miedo de arruinarlo. Porque qué sé yo, el dibujo nunca va a quedar tan maravilloso, o ni siquiera, nunca va a quedar exactamente igual a como lo tenías en tu cabeza. Entonces, hay que ir viendo lo que pide, y siempre con línea firme y siempre con la idea de que el dibujo mismo va a quedar como tiene que quedar, más allá de lo que yo haga. Claro, pero además esta forma que tenés de trabajar y esta búsqueda de la imperfección, si se quiere, me parece que justamente es lo que le da el gesto humano, ¿no? En contraste con quizás ciertas herramientas o ciertas técnicas que buscan una perfección en la línea, en el trazo, y que a veces termina quedando una imagen más fría. Uno cuando ve tus trabajos, por ejemplo, se nota esa humanidad, no solo en tus historias, sino también en esto, el gesto de la línea. Me parece que es algo que está buenísimo. Ay, muchas gracias. Pero Igual también Dolo porque una vez uno cuando está empezando lo embroma mucho, ¿viste? El dibujo le queda, o sea, sepan que, bueno, tiene muchas horas en silla dibujando Dolo, así que, bueno, hay cosas que después se van a ir haciendo más seguros a medida que vayan caminando el camino. Por supuesto. Incluso, ¿sabes qué, Gaby? Todo esto me hace acordar a una anécdota que contó un dibujante que se llamó Eduardo Maicas, que es un dibujante que hacía humor y que yo lo adoro porque, bueno, me tocó empezar a leer, no a leer historietas, a leer con sus tiras, con sus cómics. Él cuenta en una entrevista que le salía un trazo tembloroso. O sea, vos ves sus dibujos y no tiene una línea firme para nada, sino que es toda una línea todo el tiempo irregular, ¿no? No puede hacer una línea derecha. Y a él varios dibujantes le preguntaban cómo hacía para lograr una línea así, con ese tipo de tratamiento, y él decía, no es que hago algo a propósito, me sale así, porque me tiembla el pulso.
Y ese, vamos a decirle, defecto entre mil comillas, se terminó convirtiendo en una marca personal de Maikas, y él mismo dijo, cuando me di cuenta de que a la gente le gustaba, que funcionaba, que muchos me preguntaban por eso, me di cuenta de para qué evadirlo, mejor aceptarlo y tomarlo como algo propio. Y creo que es algo muy, muy hermoso. Y hablando de cosas hermosas, profesora Dolores, no sé si le parece, pero creo que llegó el momento de que hablemos de uno de nuestros novios, el señor Neil Gaiman. Sí, acá quiero que sepan todos los televidentes, con la profesora tenemos muchos autores que amamos con todo nuestro corazón y que son nuestros novios. Y uno de ellos es el señor Neil Gaiman, guionista de historietas inglés, creador de The Sandman, que es una de las historietas más grosas que existe en la historia de la vida y de todo, ¿no, Dolo? Lo amamos con todo nuestro corazón, tanto a Gaiman como a Sandman. Creo que Sandman está fácil entre mis libros favoritos de la vida. Sí, estas imágenes que estamos viendo ahora son justamente de Sandman. Sandman es este personaje que aparece ahora con el sobre todo oscuro y los pelos a los Robert Smith. Y bueno, Sandman es una historieta que se empieza a publicar a fines de los 80 en DC Comics. Gaiman pertenece a un grupo de autores, tanto guionistas como dibujantes ingleses, que desembarcaron en el mercado norteamericano a mediados de los 80. Junto con él hay tipos grosísimos como por ejemplo Alan Moore o Grant Morrison, y lo que hicieron fue revolucionar por completo el mainstream yankee, ¿no? Que en ese momento estaba sumamente invadido por los superhéroes, e historias que eran más para chicos o jóvenes adolescentes, y las historias que proponen estos autores son historias un poco más oscuras, más adultas, con otros temas, ¿no? Otra impronta, y una de ellas es Sandman, que es esto que estamos viendo ahora. Fíjense a qué nivel llegó esta historieta, que llevó a la gente de DC a inventar el sello Vértigo y empezar a publicar Sandman, sacarlo de lo que era la línea DC y empezar a publicarlo en Vértigo, porque claramente no lo podían compartir el público. Y ahí Vértigo después empezó también a publicar otras historietas como todo lo que fue Hellblazer, Transmetropolitan, The Preacher, Fábulas, etcétera. Todas historias más pensadas para un público adulto y, como decía antes, con otro tipo de personajes, otra impronta, más oscuro todo. Y me interesa que hablemos un poco de Sandman. Dolo, ¿sabes qué? Silencia tu micrófono, me parece, porque se está escuchando como un eco. Igual también, sí, hoy creo que también hay como un eco en la habitación, pero sí se apagó. Sí, apagalo. Ahí creo que se me escucha mejor. Sí. Bueno, Sandman, que obviamente les recomiendo de cabeza, gente, por favor les pido, ustedes, les voy a crear un planazo para la semana. Termina la masterclass, que obviamente se van a quedar hasta el último minuto. Una vez que termina, se meten en Mercado Libre o van a su comiquería amiga y se compran los 10 libros de Sandman. Todo lo que hicieron después no importa, pero los primeros 10, los originales, les pido por favor, léanlos porque es una maravilla. Y en su defecto pueden ver también la serie de Netflix, que es una serie súper fiel y que está muy, muy bien lograda. Sandman nos narra la historia de Morfeo, también conocido como Sueño o como el mismísimo Sandman, que es este personaje que estamos viendo en la pantalla, todo oscuro, con los pelos para cualquier lado, que él es la representación personificada del sueño. O sea, es increíble, es increíble desde el concepto. Él no es el dios del sueño, ni el rey del sueño, ni nada de eso. Él es el sueño. De hecho, en la primera saga de esta historieta, hay un hechicero que lo captura, lo hace prisionero, entonces la gente de todo el mundo empieza a tener problemas de que o no puede dormir, o no se puede despertar, o viven teniendo pesadillas, porque el sueño, el concepto sueño fue encerrado. Es una maravilla, es un genio. O sea, lo pienso y se me pone la piel de gallina.
y además convive con sus hermanos, los Eternos, que son la muerte, o mejor dicho, son muerte, desesperación, deseo, destino, destrucción, delirio. Ellos son los Eternos y cada uno, como habrán visto por los nombres, representan distintos aspectos de la vida y del hombre, ¿no? Y en The Sandman, que originalmente iba a ser una serie súper corta de 12 capítulos, iba a contar esta historia, ¿no? Incluso creo que iba a tener menos. Me parece que iba a ser el primer libro originalmente, que es toda esta historia que les digo de que a Morfeo lo atrapan, lo hacen prisionero, después cómo se libera, etc. Pero le fue tan bien que decidieron continuarlo. Incluso Sandman es de las poquísimas obras que fueron éxito de venta en el mercado norteamericano y que los editores respetaron la voluntad del autor, Neil Gaiman, que cuando Neil Gaiman dijo la obra se termina acá, lo cumplieron. A medias, también podemos pensar, porque después lo que hicieron fue sacar una serie, por ejemplo, que se llamó Lucifer, que toma personajes de Sandman, y bueno, ahí ya empiezan medio a hacer cualquier cosa, pero la serie regular que se llama The Sandman duró lo que Neil Gaiman quería. Y los especiales que salieron son los que él quería. Entonces, como autor, lo respetaron, cosa que generalmente en el mainstream no se hace, ¿no? Entonces, Acá Mati, David te dice, pregunta, ¿la historia en algún punto pierde calidad narrativa? para nada, para nada. O sea, Sandman es una historieta que para mí, saga a saga, son 10 sagas, 10 libros. Libro a libro va, pero subiendo de nivel, pero es una cosa que no se puede creer. O sea, yo les digo en serio, si pueden, léanlo porque es una cosa perfecta, es maravillosa. Y también otro acontecimiento que me parece importante destacar, esto que estamos viendo en este preciso momento es un fragmento de una noche de verano, que es una adaptación que hace Neil Gaiman dentro del universo de Sandman de la obra de Shakespeare, ¿no? O sea, toma la obra de Shakespeare y, bueno, la incluye en este universo. Ese capítulo específico, en los años 90, ganó un premio de literatura, el Fantasy Awards, y fue la primera vez que se le dio un premio de literatura a una historieta. Y lamentablemente fue y será la única, porque los literatos consideraron una aberración que una historieta, siempre vista como un arte menor, ganara un premio de literatura. Entonces, a partir de ese día, decidieron que las historietas no podían participar más de ese certamen. Un papelón, un bochorno, pero bueno, cosas que pasan. Más allá de eso, tenemos esta obra que es una maravilla y que, ¿por qué la traigo acá a esta masterclass? Porque una vez que a Neil Gaiman le dicen, bueno, podés continuar con tus personajes, Gaiman lo que hace es llenar el universo que él había creado con todos personajes justamente de mitos y leyendas, algunos inventados por él y otros conocidos popularmente de distintas culturas. Hay personajes de mitología japonesa, nórdica, celta, europea, hay de todo, pero cuando les digo de todo es, hasta aparecen, no son ni mito ni leyenda, pero aparecen Barbie y Ken como huéspedes en un hotel. Es una cosa maravillosa. Están las benévolas, aparece la Liga de la Justicia, bueno, aparecen un montonazo de personajes, ¿no? Aparece el mismísimo Shakespeare, ¿no? Y bueno, Gaiman lo que hace también de fantástico es muchas veces esas historias, esos mitos o esas leyendas, algunas cosas las respeta, ¿sí? Y cuenta esas mismas historias, pero incluyendo sus personajes, a Morfeo y a todos sus hermanos, y muchas veces lo que hace es modificarlas, transformarlas y crear historias nuevas a partir de historias ya conocidas, ¿no? Entonces vos venís leyendo quizás
un capítulo, no quiero spoilear nada, ¿no? Pero venís leyendo una historia donde se toca algún mito ya conocido y decís, bueno, estoy leyendo lo mismo que ya conozco. Y en algún momento te la da vuelta y te está presentando una historia nueva. Es una cosa, pero realmente maravillosa. Sí, lo que tiene Sandman, que muchos le critican, es que a lo largo de los 75 capítulos que la conforman, fueron cambiando de dibujantes. Hay mucha gente a la que esto le molesta. A mí personalmente no me fastidió tanto porque es tan maravilloso el guión que tengo que decir que para mí el dibujo acá tiene un papel totalmente funcional. Y también una cosa me parece que le juega un poco a favor con esto de que sean muchos dibujantes, es que también es una clase de personaje que pega con eso, porque son personajes que cambian de forma según quién los está viendo, según qué época es, según qué raza es, porque bueno, también hay un capítulo maravilloso que se llama El sueño de los 1000 gatos, y los gatos tienen su propia cosmología, tienen su propia historia, tienen su propio origen, y ellos también lo ven a Sueño, y lo ven con otra facha de lo que lo ven una persona de los 90 o una persona de 1700. Entonces, como que esa cualidad, sí, tan plural que tiene Sandman, me parece que se presta también para ese cambio de estética constante. Mate, acá quieren saber si Neil Gaiman tiene alguna otra historieta tan reconocida como Sandman. Bueno, obviamente la obra más reconocida de Neil Gaiman es The Sandman, porque es nada, la que lo catapultó a la fama internacional, y es más o menos como Watchmen para Alan Moore. O sea, por más que hayan hecho un montón de obras después, cosas increíbles, Sandman es la más reconocida. Pero si quieren, soy muy fan de Neil Gaiman, les recomiendo indudablemente que lean Violet Cases, que es la primera obra que hizo con Dave McKean, que es un dibujante espectacular, que de hecho fue el encargado de hacer todas las tapas de Sandman. Justo ahí mencionan a Spawn. Hay un personaje que se llama Ángela, que lo inventó Neil Gaiman y que además hizo un arco sobre ese personaje en la serie regular de Spawn. Otro libro que está muy bueno de él se llama Señales y Ruidos, Signal to Noise. Mr. Punch también es otro que está buenísimo, acá me comentaba Dolo. Tienen un capítulo de Hellblazer que se llama Abrázame, dibujado por Dave McKean, que es una cosa, pero también increíble, sumamente bellísimo, y seguramente muchos lo conozcan por Coraline, porque la película Coraline, esa peli que vimos hace unos cuantos años, con stop motion, la de la chica azul, que tiene los ojos como si fueran botones, esa película está basada en una novela para chicos que hizo Neil Gaiman, que un tiempo después también hicieron una adaptación a historieta, pero originalmente fue una novelita. Igual les digo, todo lo que hace Neil Gaiman, o prácticamente todo lo que hace, hay cosas que a mí personalmente no me gustan, pero la enorme mayoría son de una belleza descomunal, como la página que está dibujando la profesora Dolores, que si no me equivoco, ya terminaste con las tintas. Sí, casi. Ahora ya estoy como en el último proceso, que es borrar el lápiz, entrar a hacer algunos detallitos con la lapicera blanca, y bueno, y ahí directo al escaneo y a pintarla rapidito. Acá en Dolo estaban preguntando, espera, Andrea decía, ¿el papel de acuarela servirá para hacer lo que estás haciendo? Yo creería que sí. Lo que pasa con el papel de acuarela para mí es que es muy caro, entonces para mí si uno no va a hacer aguada o acuarela, medio que no se justifica comprarlo. Porque es eso, es un papel que tiene mucho gramaje, que está buenísimo, pero eso sirve muy específicamente para hacer alguna clase de aguada. Entonces si uno no la va a hacer, para mí es un poco un despropósito. Y Mati, una pregunta para vos que habían hecho antes, acerca, viste, de los mitos y leyendas argentinos, si había alguna que no fuera oscura, si había alguna de mitos y leyendas que vos conozcas que no sea tan oscura o no, o es como si la tradición es así.
No, más que nada la oscuridad la mencionamos cuando hablamos de las obras de Salva, porque bueno, siempre tienen que ver con lo monstruoso, con el terror, con esto de seres fantásticos, generalmente atacando al ser humano, pero en el caso del Sueñero, a mí me parece que es una historia hasta por momentos cómica, les diría. ¿Sí? El Sueñero la pueden leer tranquilamente si buscan algo que no sea oscuro, o si no, también hay una, pero vamos a hablar en un ratito, porque es una obra de la profe Dolo, que la vamos a guardar para el final, que es como el brochecito de oro de la noche. Y si te parece, Gaby, a mí me parece que estaría bueno ahora hablar un poquito también de centrarnos en las leyendas, porque antes de empezar la máster, o mejor dicho, mientras la estábamos planificando y armando, eh, caímos en la cuenta no solo de esto, de que muchas veces las palabras mito y leyenda se utilizan como sinónimos, sino que muchas veces se le adjudican algunas de estas virtudes a personajes totalmente reales y que hemos conocido. Y es ahí donde yo quiero traer una de mis obras favoritas de la vida y que también, perdón gente, pero me voy a poner muy fanboy, les quiero mostrar Vagabond, esta belleza absoluta que hizo el autor japonés Takehiko Inoue, que es muy, pero muy conocido por una obra previa que hizo que se llama Slam Dunk, que es una obra de básquet. Cuando termina Slam Dunk, él empieza con Vagabond, que es la historia de Musashi Miyamoto, este espadachín que estamos viendo en este preciso momento en pantalla, que no es un personaje de ficción, sino que es un espadachín japonés que existió en la vida real. ¿Por qué traemos Vagabond, o mejor dicho, la historia de Musashi, acá esta masterclass? Estamos hablando de los mitos y las leyendas. Y es por lo siguiente, lo que ocurre con Musashi es que si bien fue un personaje totalmente real, pertenece a una época en la que quizás no había tanta documentación, obviamente no había... Dolo, apagate el micrófono así. Sí, no, apaga el micrófono, porque está haciendo como un eco medio raro. Está apagado. no está apagado. Dice que no está apagado. Che, pero pará, no me lo deja. No lo dejo. Ahí está apagado. Ahí está apagado, perfecto. Ahí te dejo. Como comentaba, ¿por qué lo traemos acá a colación si estamos hablando de personajes de ficción? Porque ocurre muchas veces, como decía antes, que le adjudicamos virtudes fantásticas a personajes reales, ¿no? Sin entrar en ningún tipo de detalle, ni polémica, ni nada por el estilo, pero me parece que es el ejemplo más claro y más fácil de ver cuando se le adjudican virtudes de deidad a, por ejemplo, Maradona, ¿no? En el caso de Musashi ocurre algo que más o menos va por ese lado. Si bien él existió, no hay mucha documentación al respecto, hay algún libro que él escribió, pero no hay mucha información sobre gente que haya escrito sobre él. Hay muy poquito y hay muchas cosas que son quizás anécdotas que ocurrieron y que son totalmente magnificadas y exageradas, o algunas incluso ni siquiera ocurrieron, pero se corrió la bola de que sí. Por ejemplo, en Vagabond hay muchos enfrentamientos que tiene Musashi con otros espadachines o con otros guerreros que, de hecho, en la adaptación que vimos, en la publicación que hace Ivrea actualmente de Vagabond, que le agradecemos no solo de que lo estén publicando, sino que incluyan al final algunas aclaraciones. Muchas veces el traductor comenta estos hechos y dice, bueno, acá en la historieta, en el manga, están haciendo que Musashi pelea con tal personaje, porque popularmente se cree y se sostiene de que estos dos personajes se enfrentaron en un duelo en la vida real, pero esto no pudo haber pasado nunca, porque Musashi murió en tal año y el otro personaje nació unos años después, entonces no se pudieron haber encontrado jamás. Pero está la leyenda de que ese duelo se dio. Y ahí es donde a mí me parece que aparece otro hecho que también es muy interesante,
Mati, espera, antes de que digas ese hecho, Dolo, no se está viendo lo que estás haciendo ahora en pantalla. Me parece que no estás poniendo el papel justo abajo de lo que está mostrando la cámara. A ver, es que voy a dejar de compartir pantalla yo. No, es que no, No. es que no se ve lo de Dolo, es que Dolo no está poniendo el papel abajo de la cámara. Dolo, La cámara está enfocando otra cosa. La cámara está enfocando algo que no es tu papel. Bueno, porque el papel lo estamos escaneando igual, Gaby. Ah, está escaneando, ok. Está muy bien. Sí, ahora desconecto la cámara. Pensé que estabas pintando, pero que estás pintando afuera del marco de la pantalla, olvídate. No, y voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir pantalla un segundito porque tengo que mandar la imagen que acabamos de escanear, la tengo que mandar por mail. Y nosotros hay cierta parte de la cocina que no queremos que la vean, así que denme un segundito. Pero mientras tanto les sigo comentando esto que decía antes sobre Vagabond. Que hay, como mencionaba antes, hechos que no ocurrieron en la vida real, pero que popularmente se cree que sí. Y ahí es donde me parece que es más importante la leyenda o esa historia y las cosas que esa historia producen la gente que las escucha que la historia misma, ¿no? En Vagabond no hay ningún elemento de ficción, son batallas bastante realistas incluso, no hay seres fantásticos, no hay nada por el estilo, es como muy palpable y carnoso todo, pero aparece este elemento, como les decía antes, de enaltecer ciertas virtudes o ciertos personajes, exagerar ciertas situaciones, y ahí es donde aparece otra forma distinta de entender la leyenda. Antes di el ejemplo de Maradona, me perdí la oportunidad de hablar de mi gran ídolo Charly García, que es una leyenda viva de la música, y él sí, indudablemente es Dios, no como Maradona, ¿no? Dolo, ¿te llegó mi correo? No. ¿Cómo que no? Ahí llegó. Y mientras tanto nosotros nos seguimos deslumbrando con las imágenes de Vagabond, que son una cosa maravillosa. Además, detalles a comentarles, todo esto está trabajado a mano. O sea, Inoue es un autor con todas las letras, no es un empleado, no es un tipo que hace esto solamente por la guita y la fama y todo eso, sino que le interesa, a él le hierve la sangre cuando se sienta a hacer manga. Y él, en sus propias palabras, cuando se planteó de hacer Vagabond, uno de sus desafíos era poder llevar el manga a un nivel más allá, que para mí lo logra. Detalles, que esto se los quiero comentar. Antes de leer Vagabond, yo ya lo leí hace unos años en digital, ahora lo estoy comprando en físico porque soy muy fan y lo quiero coleccionar, pero tenía varios amigos que lo habían leído y me dijeron que es espectacular, que te flashea zarpado, que te hace cuestionarte un montón de cosas, como que es increíble. Pero no está terminado. Llega hasta el tomo 37, si no me equivoco, y la obra queda inconclusa. Pero que vale la pena igual. Aunque el tipo no lo termine nunca, vale la pena igual. Yo pensaba, pero ¿cómo puede ser que valga la pena algo que no está terminado? Cuando lo leí, llegué también hasta el tomo 37, que es lo último que hay. Les puedo asegurar que aunque Inoue jamás en su vida vuelva a dibujar una viñeta de Vagabond, lo que hay vale la pena y indudablemente tiene que estar entre las mejores lecturas que hayan tenido jamás, porque es una cosa alucinante. Y es tan alucinante porque el autor puso mucho de sí en este trabajo, mucho de sí no solo en lo que es el trabajo físico, el trabajo de tinta que tiene, la puesta en página, las tramas, etcétera, sino que hay mucho de lo emocional puesto en Vagabond, lo cual llevó a que Inoue varias veces se haya enfermado por trabajar en esta obra y por poner tanto de sí en estas páginas, lo cual no está bueno. De hecho, últimamente tenemos varios casos de mangakas que han tenido serios problemas de salud e incluso algunos han fallecido un poco por la sobreexigencia que tienen en el mercado japonés y a veces también por esto, ¿no? Por cuánto se involucran en su trabajo. Y bueno, ya hace varios años que Inoue dijo, bueno, me voy a tomar un descanso de Vagabond, tengo que bajar un poquito. Además, también dice, para poder continuar con esta historia necesito entrar
en un estado anímico que me haga conectar con los personajes nuevamente, y hasta que yo lo voy a seguir. Perdón, hago una pequeña pausa para decir que voy a compartir pantalla. Ah, bueno, dale. Pero vos puedes seguir compartiendo, ¿eh? ¿Yo puedo compartir también mientras vos compartís? Yo creo que sí. Bueno, vamos a intentar, y si no explota todo, no pasa nada. Yo ahora les cuento a ver cuál es el que queda, cuál gana de los dos que A ver quién comparten, gana. porque creo que no va a ser, que va a ser uno u otro cuando comparten. Ahora quedó el de Mati. Bueno, igual ahora en un toquecito ya lo saco esto, ¿eh? Bueno. Y lo último que quería comentar de Vagabond es que Inoue, mientras se toma un descanso de Vagabond, se puso a hacer una historieta que se llama Real, que es sobre basquetbolistas en silla de ruedas, que tiene un nivel de dibujo increíble también, pero que según sus propias palabras está un poco más cercano a los cánones del manga, lo que él entiende por una cosa tranquila, que también les recomiendo que lo lean porque es impresionante, los dibujos son increíbles, no al nivel de Vagabond ni de casualidad, porque esto es como muy, muy fuerte todo. Y también lo trabaja de una forma parecida a la que trabaja Dol, o sea, él a partir de cierto número empieza a trabajar todo con pincel y utiliza los pinceles de escritura japonesas porque le interesa que su trabajo, su dibujo, tenga el gesto y la fluidez que tiene la escritura, ¿no? Un capo absoluto. Obviamente hay cositas que las hace con plumín, como las tramas, hay texturas como las que estamos viendo ahora, que algunas pueden ser digitales, algunas pueden ser tramas mecánicas, pero lo que no tenemos duda es de que Vagabond es una cosa maravillosa, donde se toca también el tema de la leyenda, en este caso la leyenda de Musashi Miyamoto, personaje real de la historia japonesa, pero ficcionalizado y acrecentada su figura y la de los personajes que lo rodearon, siempre en función del relato y de la apuesta dramática. Bueno, vamos Mati, a ver. Mati, Sí. les paso una preguntita que a veces estoy viendo algunas preguntas del público y esta se repitió. Espera que prendo la cámara si no parezco ahí. La pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre cómic, historieta, novela gráfica y manga? Bueno, cómic, historieta y manga es exactamente lo mismo, solamente que acá en español le decimos historieta, en inglés le dicen cómic y los japoneses le dicen manga, ¿sí? El problema es que esas palabras quedaron social y culturalmente establecidas para referirse a ciertas escuelas. O sea, cuando nosotros queremos hablar de historieta argentina, decimos historieta, cuando queremos hablar de superhéroes decimos cómic, y cuando queremos hablar de Dragon Ball decimos manga. Pero un japonés, cuando va a una comiquería y se compra una historieta de los X-Men, dice, quiero ese manga de los X-Men. Y es una historieta, un cómic, lo que nosotros le decimos cómic o historieta. Así que eso es lo que ocurre, es exactamente lo mismo. Novela gráfica es un término que se empezó a utilizar ya hace varias décadas, pero en los últimos años tiene como mucho más peso, y ese término lo usa gente, principalmente los libreros o los autores que les da vergüenza decir hago historieta o vendo historieta, porque como la historieta es un arte menor, le dicen hago novelas gráficas, entonces a mí me tienen que dar un Nobel de literatura, pero en realidad es exactamente todo lo mismo. De hecho, en el ambiente odiamos y criticamos mucho el término novela gráfica. Decirle historieta y no tengas vergüenza, no seas payaso. Bien. Che, Mati, ¿y no hay algunas convenciones, por ejemplo, del manga que son distintas a por ejemplo, no sé, cómo consumimos nosotros las historietas, por ejemplo, las convenciones que una es de atrás para adelante, o algunas cosas que caracterizan más a la historieta japonesa, que entonces unas veces se asocian con la idea de manga? ¿O no? Claro, pero en realidad el tema de que se lean de atrás para adelante tiene que ver con una cuestión de cómo los japoneses leen particularmente, pero después sí ocurre en las historietas japonesas que tienen ciertos, vamos a decirle, fórmulas o
clichés o cosas que son muy propias de ese tipo de historieta, ¿no? Ciertas formas de narrar, ciertas formas de componer, pero ocurre lo mismo en todos lados, o sea, los europeos también tienen sus particularidades, pero no porque sea algo distinto, sino porque es la escuela europea, es la historia, la escuela japonesa, es la escuela argentina, es la escuela norteamericana, cada región tiene su particularidad, lo mismo que ocurre con la música, ¿no? No es lo mismo el folclore nuestro que la música tradicional japonesa, que la música tradicional norteamericana, europea, etc. Y a todo le decís música, ¿no? O a lo Claro. sumo decís, es el folclore de cierta región. No andás haciendo esas distinciones como sí ocurre en el ambiente de la historieta. Así que, no, para mí, como les digo, es todo lo mismo, cada región sí tiene su particularidad, que ahí es donde se ve la individualidad y la característica de cada zona y es donde también uno como autor se enriquece, ¿no? Yo como autor de historieta argentina, cuando leo manga y veo cómo resuelven ellos a su manera una cosa que quizás Breccia la hubiera resuelto de otra, en esas diferencias es donde uno se enriquece también como autor y que me parece que es lo más importante. Imagínense si todos resolviéramos las cosas de la misma forma. Es un embole y es un empobrecimiento cultural e intelectual tremendo. Así que Totalmente. brindo por las diferencias. Y Mati, eso, por ejemplo, que también a veces uno asocia quizás determinado estilo por ejemplo, de interpretar la figura humana o de dibujar la figura humana, viste que es como un estilo más manga, o en Claro. japonés, viste, como que se interpreta la figura de una manera en común, que es una de Sí, esas distinto de cómo, y más o eso como lo... menos, ¿eh? Porque el manga, yo soy muy fan del manga, a mí me gusta muchísimo el manga y el anime. Bueno, Mati, te traduzco esto porque era una pregunta que estaba surgiendo en el chat, entonces, bueno, como para un No, poquito... me parece que está buenísima. A mí me encanta el manga y el anime y soy un gran defensor, este, pero me da un poco de gracia cuando se dice estilo manga, como si existiera un estilo, ¿no? Yo pregunto cuál es el estilo manga, ¿no? Porque One Piece no tiene nada que ver con Vagabond, no tiene nada que ver con lo que hacía Osamu Tezuka, no tiene nada que ver con lo que hace Katsura, o lo que hace, ¿cómo es? Ahí se me fue el nombre ahora. ¿Cómo se llama el de Tekken Kinkred? O sea, hay muchos manga, hay muchas estéticas dentro del manga. Otomo, ahí lo están nombrando Otomo. Otomo no tiene nada que ver con ninguno de los que nombré previamente. Sí ocurre que hay un manga más mainstream, digamos, o sea, todo el manga es mainstream, eh, pero dentro de lo más consumido, sí es verdad que hay como una escuelita de la figura estilizada, los ojos grandes, las bocas chiquitas, las manos pequeñas, cierta forma de mover a los personajes. Hay como una parte dentro del mainstream japonés que sí hay como cierta estandarización. Y después tenés un montón de otros autores que tienen una impronta súper personal y que son un montonazo. Pero ocurre lo mismo con el cómic yankee, por ejemplo, donde podés decir, bueno, hay un montón, no voy a empezar a tirar una lista de nombres, porque si no, no terminamos más, pero hay autores norteamericanos que son todos muy parecidos entre sí, y después tenés un montón que son los distintos que se destacan. En la historieta argentina ocurre lo mismo, incluso en la historieta argentina tenemos la gran anécdota de que en los años 70 la editorial Columba tenía como estrella principal al dibujante Domingo Cacho Mandrafina. Y era un tipo, es un tipo, afortunadamente también lo tenemos entre nosotros, súper capo, y era tan grosso Mandrafina en esa época que los editores le pedían a los dibujantes que lo imitaran a él. Entonces ahí se producía también como una estandarización donde todos los ciertos dibujantes se parecían mucho entre sí y sería una tontera decir la historieta argentina es lo que se parece a Mandrafina. No, porque tenés a Mandrafina, tenés a Breccia, a ambos Breccia, tenés a, ¿cómo se llama? Lo tenés a Alcatena, tenés a Olivetti, que no tiene nada que ver, tenés a Salva Sanz, que nada que ver, a Juan Sáenz Valiente, y ninguno de ellos se parece entre sí. Entonces, creo que ocurre
en el manga y en las historietas en general, lo mismo que ocurre en todas las artes, e incluso la música. Tenés un montón de bandas que se parecen entre sí y tenés a los Beatles, ¿no? Y tenés a los Guns N' Roses o a Led Zeppelin. Es exactamente lo mismo. Hay una parte que es todo muy parecido y después muchísimos que tienen una voz propia. Y hablando de voz propia, me parece que está buenísimo mientras tenemos esta charla que veamos lo que está haciendo la profe Dolores, que está pintando ya la página. Fíjense, ella trabajó de forma totalmente analógica. Hizo un lápiz en una hoja de papel, unas tintas con pincel, estilógrafo, después sumó algunos detalles con la lapicera de gel blanca, y ahora el color, en contraste con todo ese trabajo más carnal que hizo con la tinta, el color lo hace con un color digital, con colores planos. Ven que ya no es de agregar brillitos, ni efectitos, ni cosas similares, que además, esto es una apreciación totalmente personal, creo que sumar ese tipo de efectos en el dibujo de Dolores, lo que va a hacer es restarle, porque ya tiene tanto trabajo y tanta belleza en la tinta, que el color está bueno que sea una cosa un poco más tranquila, más funcional al clima, ¿no? Y dentro de lo funcional al clima, podemos ver que ella trabaja con una paleta reducida. Paleta reducida le decimos a esto, ¿no? Cuando se eligen 3, 4 colores, ¿no? Y algunas de sus variantes para resolver toda la imagen. Vean que ella trabaja con algunos ocres, o en realidad es uno y una variante. Hay un poquito de verde y un poquito de azul, que además el verde y el azul que eligió están bastante cerca, son muy parecidos. Usó 3 colores para resolver todo y lo está haciendo de una forma maravillosa. Y hablando de maravillas, no la voy a hacer hablar a Dolo ahora porque no quiero que pierda el entusiasmo, pero un ratito sí vamos a estar haciéndole algunas preguntas, porque lo que vamos a ver a continuación, y este es el broche de oro y el cierre dentro de lo que es la presentación de autores e imágenes, vamos a ver un poquito de su último libro, que es Las Locas. Esto que estamos viendo ahora en pantalla, Las Locas, es una historia preciosísima, preciosísima. Quizás está mal que lo diga porque, bueno, es mi compañera y la tengo acá enfrente y me está mirando con cara amenazante, pero lo voy a tener que decir, está en mi top 3 de historietas favoritas de lo que es historieta argentina e indudablemente en el top 5 de mis historietas favoritas de todas. Es una obra bellísima. Es la historia de Namomo, una hiena que empieza siendo cachorro y que, bueno, a medida que va pasando la obra crece, vive distintas aventuras y aprende, principalmente aprende muchas cosas. ¿Y por qué traemos Las Locas acá a esta masterclass? Si ocurre, me pueden preguntar lo mismo que con Vagabond, son hienas, son animales que existen. En las páginas que estamos viendo no hay nada fantástico, son esos animales que están en un desierto, en una selva, en espacios totalmente reales, pero algo que me parece precioso de Las Locas, y es el motivo por el cual traemos esta obra acá, que Dolo lo que hizo fue crear un mito fundacional, justamente, o sea, inventó una historia totalmente nueva, creada por ella, no está basada en ningún mito ni leyenda preexistente, e inventa un mito prácticamente del origen del mundo a partir de la figura de la hiena. De hecho, esta imagen que estamos viendo ahora a color representa justamente a una de las deidades, la primera loca, como le dicen en la historia, y es el único elemento, podemos decir, de ficción que aparece dentro de esta obra. Pero en vez de hablar yo, que soy un salame, que además me trabo porque me emociona tanto esta historieta que me voy, además me distraigo con los dibujos maravillosos, vamos a dejar que Dolo
la vamos a poner en el difícil compromiso de que pinte y hable un poquito al mismo tiempo. ¿Nos podés contar un poquito de qué onda, de dónde surgen las locas y qué pasa alrededor de este mito fundacional? Olis. Sí, voy a tratar de dibujar, de pintar y hablar a la vez. Es un montonazo igual. Pero. Bueno, haceme una seña y yo te cubro. Bueno. Fundamentalmente dentro de esto que les comentaba Mati, a mí me dieron muchas ganas de hacer este libro porque amo profundamente a las hienas, me parece que son criaturas muy hermosas. Y son unas criaturas muy sufridas, y a la hora de hacer una mitología o el mundo como lo ven ellas, para mí todo lo que es clave a la hora de inventar una mitología, inventar una civilización, una cultura, es entender cómo piensan las integrantes, los integrantes de esa cultura. Entonces, para mí siempre hay que investigar mucho de cómo es en verdad, cómo viven en verdad. Y dentro de esta investigación me aparecieron un montonazo de, ¿cómo decirlo? Perdón, estoy muy trabada, no puedo hacer tanto multitasking hasta ahora. Pero bueno, fundamentalmente me parece que algo que une a las hienas y que me parece que algo con lo que uno puede empatizar muy fácilmente es que son criaturas que son muy odiadas por todas las mitologías, son muy odiadas por... ¿Qué pasó? No, nada. Tranqui. No, sí, bueno, yo ahora sí me voy a dar el topé de hablar un poquito por dolo, porque estuvimos hablando. No, perdón, ¿se ve bien? Se están viendo las imágenes, ahora un ratito corto para que se pueda ver lo que está pintando. Para no complicarla tanto a la profe que está pintando y hablando al mismo tiempo, me voy a dar el tupé de hablar un poquito de su obra, porque, bueno, necesito cubrirla y además, nada, conozco bien su obra porque además de ser su compañero soy muy fan y, bueno, algo voy a poder decir. También me parece súper interesante la obra de Dolores, que si no la conocen, los invito a que lo hagan porque tiene unos libros maravillosos. El tema de los mitos, las leyendas, estos mitos fundacionales, ¿no? Que le dan origen a cierto universo, a ciertos personajes, es un tema dentro de todo recurrente en su obra, ¿no? Tiene libros previos como Las hijas de Setna o Quetzali, donde este tipo de elementos también aparecen desde otro lugar, con otras particularidades, pero está. Y en Las locas, particularmente, se convierte en un eje principal, ya que justamente este mito fundacional y primario es una de las primeras cosas que se presenta en la obra y que tiene un protagonismo y una influencia constante en la vida de Namomo, nuestra pequeña protagonista. Además, miren lo que son esos dibujos, ¿no? Es una cosa hermosísima y trabajó todo de la misma forma que mostró hace un rato, un lápiz súper sencillo, un pincel bien gestual para plantar los negros y después unas texturas con las microfibras y las lapiceras de gel. Perdón, una cosita que ahora que ya pasé la peor parte de pintar la ropa, lo puedo articular un poco mejor. Pero justamente dentro de esto que comentaba Mati, de que lo primero que se ve en la historia es justamente la historia que les dio su mito fundacional a las hienas, es que para mí siempre es muy importante entender que los mitos siempre son eso, son historias, son cosas que pasaron, que no es tan relevante si pasaron o no, o cómo pasaron, que bueno, es un poco el eje de toda la charla que estuvimos teniendo, pero que sí me parece que son historias que nos forman a nosotros y forman nuestras personalidades, nuestras formas de relacionarnos con el mundo, de vincularnos. Entonces, entender una mitología es entender también por qué los personajes actúan de tal o cual forma, porque es la forma en la que ellos ven el mundo y se van a poder relacionar con el mundo. Dolo, si te parece, podés compartir página. Compartir la página que estás haciendo en pantalla. Dale.
hacer esto en tiempo, esto es en tiempo hiper, super récord. Yo siempre me quedo impresionada con la velocidad, o sea, la belleza y la velocidad con que trabaja Dolo. Increíble. Sí, no, trabaja rapidísimo y de una forma espectacular. O sea, Dolo está ahí a nada de poder convertirse en una mangaka, pero no quiere. Ella no es mangaka porque no quiere. No soy mangaka porque no quiero, pero sí, trabajo muy rápido. Igual no voy a negar que esto fue mucha presión. No, pero te está quedando buenísima. Bueno, y ahora, por ejemplo, yo lo que les comentaba antes de que Dolo no suele agregar muchos efectos, ni brillitos, tampoco usa luces y sombras, ni nada por el estilo, porque, ¿por qué? O sea, ella ya pone los volúmenes en la tinta, ¿sí? El trabajo de trama que hace es para generar volumen. Entonces, volver a poner un volumen desde el color es redundante y muchas veces, casi siempre, es hasta contraproducente. Pero en este caso particular, fíjense que sí está agregando algunas lucecitas en el personaje del bombero, pero porque se trata de un personaje especial en una escena especial. ¿Sí? Si ella continuara con esta historieta y el bombero vuelve a aparecer, seguramente, a menos que se trate también de una escena pesada e impactante como esta, no le haría ningún tipo de luces. No, y también una cosita respecto a esto es que, bueno, en este caso también le estoy poniendo un poquito de luces y sombras desde el color, es porque, bueno, con este tiempo reducido con el que contamos en la charla, tampoco puedo trabajar las tintas como me gustaría. Yo capaz pondría un poco más de tramas, pero bueno, también hay que saber clave a la hora de dibujar, uno se tiene que poder adaptar al medio y al tiempo. Y bueno, en este caso, lo que me pidió el tiempo es definir las sombras básicas con la tinta y el resto hay que definirlo con el color, que también me parece que es interesante usar el color para definir cosas que uno no puede o no pudo desde las tintas. Exactamente. No, la verdad te está quedando zarpada, muy, muy buena. Un gusto, como siempre, trabajar con usted, Dolores. Muchas gracias. Perdón, tardo en responder porque entre que me muteo y desmuteo me explota la Matrix. Se buguea el micrófono aparte por momentos. Pero bueno, tranqui, nadie te corre, salvo yo que me quiero ir a cenar en un rato porque tengo un hambre que me como las paredes. Muchas gracias acá a la gestión de Martín Antón, tenemos que decirlo que previo a la masterclass me dio un sándwich, ¿cómo se llama el sándwich ese? Campestre, un sándwich increíble que venden acá en el buffet de Da Vinci. Bueno, si no hubiera comido ese sándwich, gente, les aseguro que en este preciso momento estaría desmayado frente a la computadora y ahí sería un problema. Bueno, Dolo, ¿terminaste la página? ¿Activaste el micrófono? Ahí me activé. Sí, creo que la terminé. Posiblemente la vea dentro de un rato y diga, no, le podría haber agregado tal cosita, pero no, ahora que la veo acá más chiquitita en la pantalla se ve bastante aceptable. Algo que tiene que saber el público es que todos los autores y autoras de historieta somos de lo peor. O sea, hacemos un trabajo increíble, a todo el mundo le gusta y nosotros estamos, ay, pero podría haberlo hecho mejor, ay, no me gusta tanto. Lo que acaba de hacer Dolo en este preciso momento, lo hacemos todos, todo el tiempo. No somos felices porque no queremos, le tenemos miedo al éxito, claramente. Acá igual les cuento que el público que yo estoy leyendo, están como todos diciendo cosas muy bonitas de lo tuyo. Es increíble, dice Tomás Acevedo. Qué grosa Dolores, dice Nahuel. Muy bueno, dice Fiore. Increíble, bueno, dice Lucía. Muchas flores están tirando. Qué bueno que les haya gustado. Esperemos que además de la super ilustración, la super página que hizo Dolo, les haya gustado la máster en general. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá presentes con nosotros compartiendo esta máster.